mujer sencilla fue expulsada de una tienda de lujo por su apariencia. Minutos después, el dueño de la tienda entró en shock al descubrir quién era realmente. Hola, sea bienvenido, disfruta, suscríbete y activa las notificaciones. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando María abrió los ojos, despertada por el incesante pitido de su viejo despertador. Con un suspiro, se incorporó en la cama, sus pies descalzos tocando el frío suelo de madera de su modesto apartamento. A sus 35 años, María llevaba una vida sencilla pero honesta, trabajando como empleada de limpieza en varios edificios del centro de la ciudad. Mientras se preparaba un café instantáneo en la pequeña cocina, María observó su reflejo en la ventana. Su rostro, enmarcado por una melena castaña sin pretensiones, mostraba los signos del cansancio acumulado por años de trabajo duro. Sin embargo, sus ojos marrones aún brillaban con una determinación inquebrantable. Otro día, otra oportunidad, murmuró para sí misma, un mantra que había adoptado desde joven y que la había ayudado a superar los momentos más difíciles. Tras vestirse con su uniforme de trabajo, un sencillo conjunto azul, María salió de su apartamento y se sumergió en el bullicio matutino de la ciudad. El trayecto en autobús hasta su primer trabajo del día era largo, pero ella lo aprovechaba para observar a la gente a su alrededor, imaginando sus vidas y soñando con un futuro mejor. Al llegar al imponente edificio de oficinas donde trabajaba, María saludó al guardia de seguridad con una sonrisa amable. «Buenos días, don Felipe. ¿Qué tal está hoy?». El hombre mayor le devolvió la sonrisa. «Mejor ahora que te veo, María. Tu alegría siempre ilumina este lugar». María se sonrojó ligeramente ante el cumplido mientras se dirigía a los ascensores. A pesar de la dureza de su trabajo, siempre se esforzaba por mantener una actitud positiva, convencida de que la amabilidad podía cambiar el mundo, aunque fuera de a poco. Durante las siguientes horas, María se dedicó a sus tareas con diligencia, limpiando oficinas y pasillos con esmero. Mientras trabajaba, no podía evitar fijarse en los lujosos despachos y los elegantes ejecutivos que pasaban a su lado sin apenas notarla. A veces se preguntaba cómo sería vivir así, rodeada de lujos y comodidades, pero rápidamente alejaba esos pensamientos. El dinero no lo es todo, se recordaba a sí misma. Al mediodía, durante su descanso, María recibió una llamada que cambiaría el curso de su día. Era su mejor amiga, Lucía, quien cumplía años al día siguiente. «María, ¿cómo estás, amiga?». La voz alegre de Lucía resonó a través del teléfono. «Lucía, feliz casi cumpleaños. Justamente estaba pensando en ti», respondió María con cariño. «Gracias, querida. Oye, ¿podrás venir mañana a la pequeña celebración que estoy organizando?». María sintió una punzada de culpabilidad. «Lo siento, Lucía. Tengo doble turno mañana y no podré ir. Pero prometo compensártelo». Hubo un momento de silencio antes de que Lucía respondiera con comprensión. «No te preocupes, entiendo. El trabajo es lo primero». Después de colgar, María se quedó pensativa. Lucía siempre había estado ahí para ella, apoyándola en los momentos difíciles. De repente, tuvo una idea. Quizás no pueda ir a la fiesta, pero al menos podría comprarle un bonito regalo, pensó. Con esa idea en mente, María decidió utilizar su hora de descanso para buscar un regalo especial. Salió del edificio y caminó por las calles del centro, observando los escaparates de las tiendas. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una boutique de lujo, elegancia eterna. En el escaparate, un hermoso pañuelo de seda llamó su atención. A Lucía le encantaría, murmuró para sí misma, admirando los delicados tonos pastel y el intrincado diseño del pañuelo. Sin pensarlo dos veces, María se armó de valor y entró en la tienda. El interior era deslumbrante, con suelos de mármol pulido y lámparas de cristal que colgaban del techo. Se sintió inmediatamente fuera de lugar, consciente de su uniforme de trabajo y sus zapatos gastados. Una dependienta elegantemente vestida se acercó a ella, su mirada escrutadora recorriendo a María de arriba a abajo. «¿Puedo ayudarla?», preguntó con un tono que bordeaba la condescendencia. María, sintiendo la incomodidad crecer en su interior, respondió con toda la dignidad que pudo reunir. «Sí, por favor, me gustaría ver el pañuelo del escaparate». La dependienta arqueó una ceja. «¿Estás segura? Ese pañuelo es una pieza exclusiva de nuestra última colección. Tal vez preferiría ver algo más acorde a su presupuesto». Las palabras golpearon a María como una bofetada. Sintió cómo el calor subía a sus mejillas, una mezcla de vergüenza e indignación. «Disculpe, pero no debería juzgar a las personas por su apariencia. Solo quiero ver el pañuelo, por favor». La tensión en el aire era palpable. Otros clientes comenzaron a mirar en su dirección, algunos con curiosidad, otros con desdén.
La dependienta, visiblemente irritada, estaba a punto de responder cuando una voz masculina interrumpió la escena. ¿Hay algún problema aquí? Ricardo Mendoza, propietario de Elegancia Eterna, y uno de los empresarios más influyentes de la ciudad, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y molestia. A sus 40 años, Ricardo era la personificación del éxito, alto, atractivo, siempre impecablemente vestido con trajes a medida. Su presencia imponente hizo que todos en la tienda se quedaran en silencio. La dependienta, visiblemente nerviosa ante la aparición de su jefe, trató de explicar la situación. Señor Mendoza, esta señora quería ver uno de nuestros pañuelos exclusivos. Yo solo intentaba sugerirle opciones más adecuadas. Ricardo dirigió su mirada hacia María, quien se mantenía firme a pesar de la evidente incomodidad de la situación. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Ricardo sintió una extraña fascinación por la dignidad que emanaba de aquella mujer sencilla. Ya veo, dijo Ricardo, su voz calmada pero con un tono de autoridad. ¿Y puedo preguntar por qué asume que esta señora no puede permitirse nuestros productos? La dependienta balbuceó, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. María, aprovechando el momento, habló con voz clara y firme. Señor, solo quería ver el pañuelo del escaparate para regalárselo a mi mejor amiga por su cumpleaños. No esperaba ser juzgada por mi apariencia en una tienda que se hace llamar elegante. Las palabras de María resonaron en la tienda, provocando miradas incómodas entre los presentes. Ricardo, impresionado por su franqueza, sintió una punzada de culpabilidad. ¿No era él también culpable de juzgar a las personas por su apariencia? Tiene usted toda la razón, señora, dijo Ricardo, haciendo una pausa para que María se presentara. María Gutiérrez, respondió ella, aún con un deje de desafío en su voz. Señora Gutiérrez, continuó Ricardo, le pido disculpas en nombre de mi establecimiento. Por favor, permítame mostrarle personalmente el pañuelo que le interesa. La sorpresa se reflejó en el rostro de María. No esperaba que el dueño de la tienda se disculpara, y mucho menos que la atendiera personalmente. Con cierta cautela, siguió a Ricardo hasta el escaparate. Mientras Ricardo sacaba cuidadosamente el pañuelo, María no pudo evitar notar la elegancia de sus movimientos y la suavidad de sus manos. Por un momento, se preguntó cómo sería vivir en el mundo de alguien como él. Este pañuelo es una pieza única, explicó Ricardo, extendiendo la delicada seda para que María pudiera apreciarla mejor. Está inspirado en los jardines de Monet. Cada detalle está meticulosamente bordado a mano. María acarició suavemente la tela, maravillada por su suavidad y belleza. Es precioso, murmuró, imaginando la sonrisa en el rostro de Lucía al recibirlo. Ricardo observó la expresión de María, fascinado por la genuina admiración en sus ojos. Por un momento, se olvidó de que estaba frente a una simple empleada de limpieza. Solo veía a una mujer apreciando la belleza con una sensibilidad que pocas veces había encontrado entre su acaudalada clientela. ¿Le gustaría probárselo?, ofreció Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la sugerencia. María dudó por un momento, pero la tentación fue mayor. Con un gesto de asentimiento, permitió que Ricardo le colocara delicadamente el pañuelo alrededor del cuello. Sus dedos rozaron ligeramente la piel de María, provocando un escalofrío imperceptible en ambos. Le queda perfecto, dijo Ricardo, su voz más suave de lo que pretendía. María se miró en el espejo cercano, asombrada por cómo aquel simple accesorio parecía transformarla. Por un instante, se permitió soñar con una vida diferente, una vida donde pudiera permitirse tales lujos. Pero la realidad la golpeó cuando vio la etiqueta del precio. El pañuelo costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Con un suspiro de resignación, comenzó a quitárselo. Me temo que está fuera de mi presupuesto, dijo con una sonrisa triste. Pero agradezco su amabilidad, señor Mendoza. Ha sido un placer poder admirarlo de cerca. Ricardo, movido por un impulso que no comprendía del todo, tomó una decisión impulsiva. Por favor, acéptelo como un regalo, en compensación por el mal rato que ha pasado en mi tienda. María lo miró con asombro, incapaz de creer lo que escuchaba. No puedo aceptarlo, es demasiado. Insisto, dijo Ricardo con firmeza. Considérelo una disculpa de la casa. Antes de que María pudiera protestar más, Ricardo ya había dado instrucciones para que empaquetaran el pañuelo. Con manos temblorosas, María aceptó el paquete, abrumada por el gesto. Gracias, dijo con sinceridad. No sé qué decir. Ricardo sonrió, sintiéndose extrañamente satisfecho. No es necesario que diga nada. Solo espero que su amiga disfrute del regalo tanto como usted ha disfrutado admirándolo. María asintió, aún aturdida por lo sucedido. Se despidió con un gesto y salió de la tienda, consciente de las miradas que la seguían.
Ricardo la observó marcharse, una mezcla de emociones contradictorias agitándose en su interior. Había algo en aquella mujer, en su dignidad y su apreciación por la belleza, que lo intrigaba profundamente. Poco sabía Ricardo que aquel encuentro casual estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. María, por su parte, regresó a su trabajo con el corazón acelerado, sin imaginar que el destino tenía preparado para ella un giro inesperado que la llevaría mucho más allá de sus sueños más salvajes. Numeral mientras el sol comenzaba a descender sobre la ciudad, tanto María como Ricardo reflexionaban sobre aquel extraño encuentro, sin saber que sus caminos estaban destinados a cruzarse nuevamente, de maneras que ninguno de los dos podía prever. María caminaba por las calles de su barrio, el pañuelo de seda cuidadosamente guardado en su bolso. El sol de la tarde bañaba las fachadas desgastadas de los edificios, dando un toque dorado a la humilde vecindad. Mientras avanzaba, los recuerdos de su infancia se entrelazaban con el presente, como hilos invisibles que tejían su historia. Se detuvo frente a un pequeño parque, donde los niños jugaban despreocupados. Cerró los ojos por un momento, y de repente se vio a sí misma con 8 años, corriendo por ese mismo parque con zapatos desgastados y un vestido remendado. María, cuidado. La voz de su madre resonaba en su memoria. No te ensucies, que es el único vestido bueno que tienes. María sonrió con nostalgia. Su madre, Dolores, había sido una mujer fuerte y cariñosa, que trabajaba día y noche como costurera para mantener a la familia. De ella había heredado no solo sus habilidades con la aguja, sino también su inquebrantable ética de trabajo y su dignidad. Mamá, murmuró María, sintiendo una punzada de dolor al recordar que hacía ya 5 años que la había perdido. Ojalá pudieras ver lo lejos que he llegado. Continuó su camino, pasando frente a la pequeña panadería donde su padre solía comprar el pan de cada día. El aroma a pan recién horneado la transportó a las mañanas de su infancia, cuando su padre regresaba del turno nocturno en la fábrica, trayendo consigo una barra crujiente y caliente. El pan sabe mejor cuando se ha ganado con el sudor de la frente, solía decir su padre, José, mientras compartían el desayuno en la pequeña mesa de la cocina. María se detuvo, tocando inconscientemente el pañuelo en su bolso. ¿Qué pensarían sus padres de aquel lujoso regalo? ¿Aprobarían que lo hubiera aceptado? La voz de su padre pareció susurrarle al oído. Hija, la verdadera riqueza está en el corazón, no en los bolsillos. Con un suspiro, María continuó su camino hacia casa. Los valores que sus padres le habían inculcado, honestidad, trabajo duro y compasión, eran su verdadera herencia, más valiosa que cualquier objeto material. Al llegar a su modesto apartamento, María se sentó en el viejo sofá, sacando cuidadosamente el pañuelo. Lo extendió sobre sus rodillas, admirando nuevamente su belleza. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería vivir en el mundo de lujo al que pertenecía aquel pañuelo. Pero rápidamente alejó esos pensamientos. No, María, se dijo a sí misma en voz alta. Tu lugar está aquí, entre la gente que te conoce y te quiere por quien eres, no por lo que tienes. Con esa resolución, guardó el pañuelo y se preparó para dormir. Mañana sería otro día de trabajo duro, pero estaba agradecida por tener un trabajo honesto y la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Ricardo Mendoza se encontraba en su lujoso ático, con vistas panorámicas de la ciudad iluminada. Vestido con un traje a medida que costaba más que el salario anual de María, se sirvió un whisky añejo y se acercó al ventanal. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella?, se preguntó, irritado consigo mismo. La imagen de María, con su dignidad y su mirada franca, seguía persiguiéndolo. Ricardo tomó un sorbo de su bebida, dejando que el líquido ámbar quemara su garganta. Recordó el momento en que heredó la empresa de su padre, hace 10 años. Hijo, le había dicho el viejo Mendoza en su lecho de muerte, recuerda que el dinero es poder, y el poder lo es todo en este mundo. Desde entonces, Ricardo había vivido según ese credo. Había expandido el negocio, adquirido competidores, y se había labrado una reputación como un tiburón implacable en el mundo de los negocios. Su obsesión por el éxito y el estatus lo había llevado a la cima, pero a un costo personal que apenas comenzaba a comprender. ¿Y de qué me sirve todo esto?, murmuró, observando su reflejo en el cristal. A sus 40 años, Ricardo se sentía vacío. Sus relaciones eran superficiales, basadas en el interés mutuo. No tenía verdaderos amigos, solo socios y aduladores. El encuentro con María había removido algo en su interior. La forma en que ella había apreciado la belleza del pañuelo, no por su valor monetario sino por su estética, lo había desconcertado. ¿Cuándo fue la última vez que él mismo había admirado algo simplemente por su belleza? Ricardo se alejó del ventanal y se sentó en su escritorio de caoba.
Encendió su ordenador y, casi sin pensarlo, buscó el nombre de María Gutiérrez en las redes sociales. No encontró mucho, solo una cuenta con pocas publicaciones. En una de las fotos, María sonreía rodeada de un grupo de niños en lo que parecía ser una escuela pública. Voluntaria en su tiempo libre, leyó Ricardo en la descripción. ¿Cómo puede alguien que tiene tan poco dar tanto?, se preguntó, sintiendo una mezcla de admiración y vergüenza. Cerró el ordenador de golpe, molesto consigo mismo. ¿Qué estás haciendo, Ricardo?, se reprendió. Ella no es más que una empleada de limpieza. No tiene nada que ver con tu mundo. Pero por más que intentaba convencerse, Ricardo no podía sacarse de la cabeza la idea de volver a ver a María. Quizás, se dijo, podría ofrecerle un trabajo mejor en una de sus empresas. Sí, eso sería lo apropiado. Una obra de caridad que aliviaría su conciencia y, de paso, le permitiría mantener a María cerca. Con esa idea en mente, Ricardo se fue a dormir, sin saber que el destino tenía otros planes para él y para María. A la mañana siguiente, María se dirigía a su trabajo cuando recibió una llamada inesperada. Era Antonio García, el abogado que había manejado los asuntos legales de su familia durante años. María, necesito verte urgentemente, dijo Antonio, su voz cargada de una seriedad inusual. ¿Puedes pasar por mi oficina esta tarde? Intrigada y un poco preocupada, María acordó reunirse con él después de su turno. Durante todo el día, mientras limpiaba oficinas y pasillos, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué podría ser tan urgente? Al caer la tarde, María se encontró frente al modesto despacho de Antonio. El abogado, un hombre de unos 60 años con pelo canoso y gafas de montura gruesa, la recibió con una sonrisa cálida pero tensa. María, querida, pasa, dijo Antonio, guiándola hacia un pequeño sofá. Tengo noticias importantes que darte. María se sentó, notando la gravedad en el rostro de Antonio. ¿Qué sucede, Antonio? Me estás asustando. Antonio tomó asiento frente a ella, sosteniendo una carpeta en sus manos. María, ¿recuerdas que tu padre me pidió que guardara algunos documentos antes de fallecer? María asintió, recordando vagamente aquella conversación. Antonio continuó. Bien, entre esos documentos hay algo que cambiará tu vida. Tu padre no era quien tú creías que era. El corazón de María dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Antonio abrió la carpeta y sacó un documento amarillento. Tu padre biológico era Ernesto Valverde, uno de los empresarios más ricos del país. Falleció hace una semana, y en su testamento te reconoce como su hija y heredera universal. María se quedó sin aliento, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pero, eso es imposible. Mi padre era José Gutiérrez, un obrero. José te crió como su hija, María, y por lo que sé, te amó como tal, interrumpió Antonio con suavidad. Pero Ernesto era tu padre biológico. Él y tu madre tuvieron una relación antes de que ella se casara con José. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. ¿Mi madre lo sabía? ¿Por qué nunca me lo dijeron? Antonio le tendió un pañuelo. Tu madre lo sabía, sí, pero acordaron mantenerlo en secreto para protegerte. Ernesto era un hombre poderoso con muchos enemigos. Pensaron que estarías más segura viviendo una vida normal. María se levantó, necesitando moverse para procesar toda esta información. Entonces, ¿ahora soy rica? Antonio asintió. Inmensamente rica, María. Eres la heredera de una de las mayores fortunas del país. María se sintió mareada. Todo en lo que creía, toda su identidad, se tambaleaba. No sé si puedo aceptar esto, Antonio. No sé si quiero. Antonio se acercó a ella, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Entiendo que es mucho para asimilar, María. Pero piensa en todo el bien que podrías hacer con esos recursos. Conociendo tu corazón, sé que usarías ese dinero para ayudar a otros. María miró a Antonio, agradecida por su presencia y su sabiduría. Él siempre había sido como un tío para ella, ofreciendo consejo y apoyo en los momentos difíciles. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó María, sintiéndose perdida. Por ahora, tómate tu tiempo para procesarlo, aconsejó Antonio. Yo me encargaré de todos los asuntos legales. Pero María, debes saber que esta noticia no tardará en hacerse pública. Tu vida va a cambiar drásticamente. María asintió, sintiendo el peso de esta nueva realidad sobre sus hombros. Gracias, Antonio. No sé qué haría sin ti. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Elegancia Eterna, Ricardo Mendoza se encontraba en una reunión con su equipo directivo cuando su asistente interrumpió con una noticia urgente. Señor Mendoza, hay algo que debe ver, dijo la asistente, entregándole una tablet con una noticia en primera plana. Ricardo leyó el titular y sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Heredera oculta. Empleada de limpieza resulta ser la hija del magnate Ernesto Valverde.
La foto que acompañaba la noticia era inconfundible. María Gutiérrez, la mujer del pañuelo, ahora revelada como una de las herederas más ricas del país. Ricardo despidió a todos de la sala, necesitando un momento a solas. Su mente trabajaba a toda velocidad. María, la mujer que había tratado con condescendencia, a quien había regalado un pañuelo como si fuera un acto de gran caridad, resultaba ser ahora una jugadora en su mismo nivel. Esto cambia todo, murmuró Ricardo, una mezcla de emociones contradictorias bullendo en su interior. Por un lado, se sentía avergonzado por cómo la había tratado inicialmente. Por otro, veía una oportunidad de negocios que no podía ignorar. Ricardo tomó una decisión en ese momento. Tenía que acercarse a María, ganarse su confianza. Ya no solo por la atracción que sentía hacia ella, sino por las posibilidades que esta nueva situación presentaba. Carmen llamó a su asistente. Cancela todas mis citas de esta semana. Tenemos trabajo que hacer. Mientras Ricardo comenzaba a trazar sus planes, María se encontraba en su pequeño apartamento, abrumada por los acontecimientos del día. Miraba el pañuelo que Ricardo le había regalado, símbolo de un mundo al que ahora, inexplicablemente, pertenecía. ¿Quién soy ahora?, se preguntó en voz alta, sintiendo que su vida se había convertido en una historia de ficción. Lo que María no sabía era que su encuentro con Ricardo había sido solo el principio. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que enfrentarían sus valores contra las tentaciones del poder y la riqueza, en una batalla que definiría no solo su futuro, sino también el de aquellos a su alrededor. Numeral la tensión entre María y Ricardo, dos mundos colisionando, estaba a punto de alcanzar un punto crítico. Y en medio de todo, la sabiduría y lealtad de Antonio serían puestas a prueba, mientras luchaba por proteger a María en este nuevo y peligroso terreno. María se miró en el espejo, apenas reconociéndose en el reflejo que le devolvía la mirada. El vestido de diseñador que llevaba puesto costaba más que todo lo que había poseído en su vida. Su cabello, normalmente recogido en un sencillo moño, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Un maquillaje sutil realzaba sus rasgos naturales. ¿Estás lista?, preguntó Antonio, asomándose a la habitación. María respiró hondo. Creo que nunca estaré realmente lista para esto. Esta noche era la gala benéfica anual de la Fundación Valverde, y sería la primera aparición pública de María como la heredera recién descubierta. Los medios estaban enloquecidos, especulando sobre la misteriosa hija del magnate Ernesto Valverde. Recuerda, dijo Antonio con suavidad, no tienes que hacer nada que no quieras. Estoy aquí para apoyarte. María asintió, agradecida por la presencia reconfortante de Antonio. En las últimas semanas, él había sido su ancla en medio de la tormenta mediática que había desatado la noticia de su herencia. Al llegar al lujoso hotel donde se celebraba la gala, María sintió que le faltaba el aire. Flashes de cámaras la cegaron momentáneamente mientras bajaba del coche. Antonio la guió con firmeza a través de la multitud de periodistas que gritaban preguntas. Una vez dentro, María se encontró en un mundo que solo había visto en películas. Candelabros de cristal, música de orquesta en vivo, camareros con bandejas de champán. Se sentía como una impostora, como si en cualquier momento alguien la señalara y gritara que no pertenecía allí. María, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarse cara a cara con Ricardo Mendoza. Señor Mendoza, respondió María, sorprendida de verlo allí. Ricardo sonrió, sus ojos recorriendo apreciativamente su figura. Por favor, llámame Ricardo. Creo que ahora nos movemos en los mismos círculos, ¿no? María sintió una punzada de incomodidad ante su tono. Supongo que sí, aunque aún me estoy adaptando a todo esto. Permíteme ser tu guía entonces, ofreció Ricardo, extendiendo su brazo. Conozco a todos aquí y estaré encantado de presentarte. Antes de que María pudiera responder, Antonio intervino. Disculpe, señor Mendoza, pero María tiene otros compromisos esta noche. Ricardo miró a Antonio con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Y usted es? Antonio García, abogado y asesor de la señorita Valverde, respondió Antonio con firmeza. María notó la tensión entre los dos hombres y decidió intervenir. Gracias, Ricardo, pero Antonio tiene razón. Tengo que saludar a los miembros de la Junta de la Fundación. Ricardo asintió, ocultando su decepción tras una sonrisa encantadora. Por supuesto, pero espero que podamos hablar más tarde. Tengo algunas propuestas de negocios que podrían interesarte. Mientras María se alejaba con Antonio, no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y curiosidad. Ricardo Mendoza era un hombre atractivo y poderoso, pero había algo en su interés repentino que la inquietaba. A lo largo de la noche, María se encontró navegando conversaciones con personas cuyas fortunas rivalizaban con países enteros. Hablaban de yates, propiedades en el extranjero y fusiones empresariales como si fueran temas cotidianos.
En un momento de respiro, María se escabulló a una terraza para tomar aire. La vista de la ciudad iluminada era impresionante, pero lo único que María podía pensar era en lo mucho que extrañaba su vida anterior. Es abrumador, ¿verdad? La voz de Ricardo la sorprendió nuevamente. María se giró, encontrándolo apoyado casualmente contra la barandilla. Sí, lo es. Ricardo se acercó, ofreciéndole una copa de champán. Sé que debe ser difícil para ti, pasar de una vida normal a todo esto. María aceptó la copa pero no bebió. ¿Por qué te interesa tanto, Ricardo? Hace unas semanas, eras solo una empleada de limpieza en tu tienda. Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Tienes razón, no fui justo contigo ese día. Pero las cosas han cambiado. Tú has cambiado. No, interrumpió María con firmeza. Yo no he cambiado. Sigo siendo la misma persona. Solo las circunstancias son diferentes. Ricardo la miró intensamente. Eso es lo que me intriga de ti, María. Tu autenticidad. En este mundo de máscaras y pretensiones, tú eres real. María sintió un escalofrío, no sabiendo si era por el aire fresco de la noche o por la intensidad de la mirada de Ricardo. ¿Qué quieres de mí, Ricardo? Una oportunidad, respondió él, acercándose más. Para conocerte, para mostrarte que no soy el hombre que creíste que era ese día en la tienda. Antes de que María pudiera responder, la voz de Antonio llegó desde la puerta de la terraza. María, es hora de tu discurso. María agradeció internamente la interrupción. Tengo que irme, dijo a Ricardo, entregándole la copa intacta. Ricardo asintió, una sonrisa enigmática en sus labios. Esta conversación no ha terminado, María. Te buscaré después. Mientras María seguía a Antonio de vuelta al salón, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Podía confiar en Ricardo? ¿O solo estaba interesado en ella por su recién adquirida fortuna? El discurso pasó como en un sueño. María habló sobre los planes de la fundación para ampliar sus programas de ayuda, sobre cómo planeaba honrar el legado de su padre biológico mientras se mantenía fiel a los valores que le habían inculcado sus padres adoptivos. Cuando terminó, los aplausos fueron ensordecedores. María vio a Ricardo entre la multitud, sus ojos fijos en ella con una expresión indescifrable. Los días siguientes a la gala fueron un torbellino de reuniones, entrevistas y decisiones que María nunca imaginó tener que tomar. Ricardo Mendoza se había convertido en una presencia constante, siempre ofreciendo consejos y buscando momentos a solas con ella. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina que había sido de su padre biológico, María recibió una llamada inesperada. María, soy Antonio. Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. He descubierto algo que debes saber. La urgencia en la voz de Antonio alarmó a María. Sin perder tiempo, se dirigió al modesto despacho del abogado. Antonio la esperaba con una expresión grave. Sobre su escritorio había una pila de documentos antiguos. María, siéntate por favor, dijo Antonio, quitándose las gafas y frotándose los ojos cansados. Lo que estoy a punto de contarte cambiará todo lo que creías saber sobre tu padre, y sobre Ricardo Mendoza. María se sentó, un nudo formándose en su estómago. ¿Qué has descubierto, Antonio? El abogado tomó un documento amarillento y se lo entregó a María. Este es un acuerdo de sociedad entre tu padre, Ernesto Valverde, y Alberto Mendoza, el padre de Ricardo. María leyó el documento, su confusión creciendo. No entiendo. ¿Qué significa esto? Antonio suspiró profundamente. Significa que tu padre y el padre de Ricardo fueron socios hace años. Juntos fundaron la empresa que luego se convertiría en el Imperio Valverde. Pero aquí es donde las cosas se ponen turbias. Antonio le pasó otro documento, este con manchas que parecían de café viejo. Este es un correo electrónico impreso. En él, Alberto Mendoza detalla un plan para estafar a tu padre y quedarse con su parte de la empresa. María sintió que le faltaba el aire. ¿Estás diciendo que el padre de Ricardo traicionó al mío? Antonio asintió gravemente. Y no solo eso. Hay evidencia de que usó información privilegiada para sabotear varios negocios de tu padre, lo que eventualmente llevó a la disolución de su sociedad. Tu padre logró recuperarse y construir su imperio por su cuenta, pero nunca olvidó la traición. María se levantó, incapaz de quedarse quieta. ¿Por qué mi padre nunca hizo nada al respecto? ¿Por qué no denunció a Alberto Mendoza? Por ti, respondió Antonio suavemente. En estos documentos, tu padre explica que temía que si hacía pública la traición, la familia Mendoza buscaría venganza. Y aunque tú no lo supieras, él siempre estuvo pendiente de ti, protegiéndote desde las sombras. María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Todo este tiempo, su padre biológico había estado velando por ella en silencio. ¿Crees que Ricardo sabe algo de esto?, preguntó María, su mente trabajando a toda velocidad. Antonio frunció el ceño. No puedo estar seguro. Pero su repentino interés en ti,
justo después de que se hiciera pública tu herencia, es sospechoso. María, debes tener cuidado. Ricardo Mendoza puede estar buscando terminar lo que su padre empezó. María se dejó caer nuevamente en la silla, abrumada por la revelación. ¿Qué debo hacer ahora, Antonio? El abogado la miró con determinación. Por ahora, actúa con normalidad. No dejes que Ricardo sospeche que sabemos algo. Mientras tanto, seguiré investigando. Hay más documentos que revisar, más pruebas que encontrar. María asintió, sintiendo una mezcla de miedo y resolución. Gracias, Antonio. No sé qué haría sin ti. Mientras salía de la oficina de Antonio, el teléfono de María vibró. Era un mensaje de Ricardo. ¿Cena esta noche? Tengo una propuesta de negocios que no podrás rechazar. María miró el mensaje, su corazón latiendo con fuerza. Ahora, cada palabra, cada gesto de Ricardo tendría un nuevo significado. ¿Estaba realmente interesado en ella o solo buscaba completar la traición que su padre había comenzado años atrás? Con dedos temblorosos, María respondió, de acuerdo. Nos vemos esta noche. Mientras caminaba hacia su coche, María sintió el peso de su nueva realidad sobre sus hombros. Ya no era solo una cuestión de adaptarse a su nueva vida como heredera. Ahora estaba en medio de una batalla que había comenzado antes de que ella naciera. La lucha por mantener su identidad, sus valores, se había convertido en algo mucho más grande. Ahora también luchaba por proteger el legado de su padre, por descubrir la verdad detrás de años de engaños y traiciones. Y en el centro de todo estaba Ricardo Mendoza, un hombre que la atraía y la alarmaba a partes iguales. Un hombre que podría ser su mayor aliado o su peor enemigo. Numeral mientras el sol se ponía sobre la ciudad, María se preparaba para una cena que podría cambiar el curso de su vida. La partida había comenzado, y ella estaba determinada a no ser un peón en el juego de nadie. El restaurante que Ricardo había elegido para la cena era la epítome del lujo. Cristalería fina, manteles de lino y camareros que se movían con la gracia de bailarines de ballet. María, vestida con un elegante vestido negro, se sentía como una actriz interpretando un papel. Ricardo la esperaba en una mesa apartada, su sonrisa deslumbrante al verla acercarse. Se levantó para saludarla, besando suavemente su mejilla. María, estás preciosa, dijo, sus ojos recorriéndola apreciativamente. Gracias, Ricardo, respondió María, luchando por mantener la compostura. Cada gesto, cada palabra de Ricardo ahora tenía un nuevo significado a la luz de lo que había descubierto. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales y miradas cargadas de intensidad. Ricardo hablaba de negocios, de fusiones y adquisiciones, mientras María escuchaba, buscando en cada frase una pista, una confirmación de sus sospechas. Finalmente, cuando el postre fue servido, Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono más íntimo. María, he estado pensando mucho en nosotros, en el futuro. Creo que juntos podríamos hacer grandes cosas. María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué propones exactamente, Ricardo? Una fusión, respondió él, sus ojos brillando con ambición apenas disimulada. Entre tu empresa y la mía. Imagina el poder que tendríamos, las posibilidades. Seríamos imparables. María lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de sinceridad, de verdadero afecto. Pero todo lo que vio fue el reflejo de su propia fortuna. ¿Y qué hay de nosotros, Ricardo?, preguntó suavemente. ¿Esta propuesta es solo de negocios o hay algo más? Ricardo tomó su mano sobre la mesa, su pulgar acariciando suavemente su piel. María, desde el momento en que te vi en mi tienda, supe que eras especial. Ahora que te conozco, estoy seguro de que eres la mujer perfecta para mí. Inteligente, hermosa, y con los recursos para estar a mi nivel. Fue en ese momento, con esas palabras, que María tomó su decisión. Con un movimiento suave, retiró su mano de la de Ricardo. ¿Y si no tuviera esos recursos, Ricardo? ¿Si solo fuera la mujer de la limpieza que conociste en tu tienda? Ricardo pareció desconcertado por un momento. Pero no lo eres, María. Eres una Valverde, una heredera. Soy la misma persona, interrumpió María, su voz firme. Y creo que es hora de que hablemos de la verdad, Ricardo. De toda la verdad. Ricardo se tensó visiblemente. No sé a qué te refieres. María sacó de su bolso los documentos que Antonio le había mostrado. Los extendió sobre la mesa, entre los platos de postre apenas tocados. Esto es un acuerdo de sociedad entre nuestros padres, Ricardo. Y esto, dijo, señalando otro documento, es la prueba de cómo tu padre traicionó al mío. El color abandonó el rostro de Ricardo. ¿De dónde has sacado eso? Eso no importa, respondió María. Lo que importa es que durante semanas has estado intentando seducirme, convencerme de fusionar nuestras empresas. ¿Era este tu plan desde el principio? ¿Terminar lo que tu padre empezó?
Ricardo se pasó una mano por el cabello, visiblemente agitado. María, yo no sabía nada de esto. Te lo juro. ¿Esperas que te crea?, preguntó María, la incredulidad clara en su voz. Es la verdad, insistió Ricardo. Mi padre nunca me habló de su sociedad con Ernesto Valverde. Siempre dijo que había construido el Imperio Mendoza desde cero. María lo observó atentamente, buscando algún signo de engaño. Pero lo único que vio fue confusión y, sorprendentemente, dolor. Entonces, ¿por qué el repentino interés en mí? ¿Por qué la propuesta de fusión? Ricardo bajó la mirada, y por primera vez desde que María lo conocía, pareció vulnerable. Porque vi una oportunidad, porque pensé que juntos podríamos ser invencibles en el mundo de los negocios. ¿Y por qué? Porque realmente me gustas, María. Más de lo que me ha gustado alguien en mucho tiempo. María sintió una punzada de compasión, pero se mantuvo firme. Ricardo, ¿te das cuenta de que todo esto, tu interés en mí, tu propuesta, está basado en una mentira? En la fortuna que heredé, no en quién soy realmente. Ricardo la miró, y por primera vez, María vio verdadera vergüenza en sus ojos. Tienes razón, he sido un idiota, cegado por la ambición y, sí, por la codicia. Pero María, te juro que no sabía nada sobre lo que hizo mi padre. Te creo, dijo María después de un largo silencio. Pero eso no cambia el hecho de que intentaste manipularme, que viste en mí un medio para un fin. Ricardo asintió, derrotado. Lo sé, y lo siento, realmente lo siento. María se levantó, recogiendo los documentos. Creo que esta cena ha terminado, Ricardo. Y con ella, cualquier posibilidad de una relación entre nosotros, sea personal o profesional. Antes de irse, María se detuvo y miró a Ricardo una última vez. Espero que esto te haga reflexionar sobre el tipo de persona que quieres ser, sobre el legado que quieres dejar. Porque al final, Ricardo, no son nuestras fortunas las que nos definen, sino nuestras acciones. Con esas palabras, María salió del restaurante, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos y el peso de las revelaciones de la noche. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad para María. Con la ayuda de Antonio, comenzó a desentrañar la compleja red de negocios y propiedades que había heredado. Pero más importante aún, empezó a pensar en cómo podía usar esa riqueza para hacer una diferencia real en el mundo. Una tarde, mientras revisaba propuestas de inversión en su oficina, María recibió una visita inesperada. Era Ricardo. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta, su habitual confianza reemplazada por una cautela que María nunca había visto en él. María asintió, indicándole que tomara asiento. ¿En qué puedo ayudarte, Ricardo? Ricardo se sentó, visiblemente incómodo. He estado pensando mucho desde nuestra última conversación, María. Sobre mi vida, mis decisiones, el legado de mi familia. María lo observó en silencio, esperando que continuara. He decidido hacer cambios, dijo Ricardo. Importantes cambios. Voy a reestructurar completamente la empresa. Quiero enfocarla más en proyectos sostenibles, en iniciativas que realmente ayuden a la comunidad. María arqueó una ceja, sorprendida. Eso es inesperado. ¿Qué te ha llevado a tomar esa decisión? Ricardo la miró directamente a los ojos. Tú, María, tus palabras esa noche, me hiciste darme cuenta de que he estado persiguiendo las cosas equivocadas toda mi vida. Quiero hacer las cosas bien, enmendar los errores de mi padre y los míos propios. María sintió una mezcla de emociones, sorpresa, cautela y una pizca de esperanza. Es un gran paso, Ricardo. Espero que seas sincero. Lo es, afirmó Ricardo con convicción. Y hay algo más. He estado investigando sobre la antigua sociedad de nuestros padres. Quiero devolver a tu familia lo que mi padre les quitó, con intereses. María se recostó en su silla, procesando la información. Aprecio el gesto, Ricardo, pero no es necesario. Esa deuda no es tuya. Tal vez no, respondió Ricardo, pero quiero hacerlo. Es lo correcto. Además, he pensado que quizás podríamos colaborar en algunos proyectos benéficos. Sin fusiones, sin segundas intenciones. Solo dos personas tratando de hacer del mundo un lugar mejor. María lo estudió por un momento, buscando signos de engaño. Pero todo lo que vio fue sinceridad y un deseo genuino de cambio. Está bien, dijo finalmente. Podemos empezar con un proyecto pequeño y ver cómo va. Pero Ricardo, confiar en ti de nuevo llevará tiempo. Ricardo asintió, una pequeña sonrisa de alivio en sus labios. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a ganarme esa confianza, día a día si es necesario. Después de que Ricardo se fue, María se quedó pensativa. El camino que tenía por delante era incierto, lleno de desafíos y decisiones difíciles. Pero por primera vez desde que descubrió su herencia, sentía que tenía un propósito claro. En los meses siguientes, María se dedicó en cuerpo y alma a transformar el Imperio Valverde.
Creó fundaciones para apoyar la educación en comunidades desfavorecidas, invirtió en tecnologías limpias y estableció programas de microcréditos para pequeños emprendedores. Ricardo, fiel a su palabra, también hizo cambios significativos en su empresa. Aunque su relación seguía siendo principalmente profesional, María empezó a ver en él destellos del hombre que podría haber sido si no hubiera estado cegado por la ambición. Una tarde, mientras María visitaba uno de los centros comunitarios que había fundado, se encontró rodeada de niños sonrientes y padres agradecidos. Una mujer se acercó a ella, con lágrimas en los ojos. «Gracias, señorita Valverde», dijo la mujer, tomando las manos de María entre las suyas. «Gracias por darnos una oportunidad, por creer en nosotros». María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No hay nada que agradecer», respondió. «Todos merecemos la oportunidad de perseguir nuestros sueños». Mientras observaba a los niños jugar en el patio recién construido, María pensó en el largo camino que había recorrido. De ser una simple empleada de limpieza a convertirse en una de las mujeres más influyentes del país. Pero lo que más la enorgullecía no era su riqueza o su poder, sino la diferencia que estaba haciendo en las vidas de los demás. Esa noche, de vuelta en su oficina, María encontró sobre su escritorio una nota de Ricardo junto con un pañuelo de seda idéntico al que le había regalado aquel día en la tienda. La nota decía: «Para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias por mostrarme el camino. R». María sonrió, acariciando suavemente la seda del pañuelo. Su vida había dado un giro inesperado, llevándola por un camino que nunca hubiera imaginado. Pero ahora, mirando hacia el futuro, se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Porque al final, había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en su capacidad para hacer del mundo un lugar mejor. Y esa era una herencia de la que tanto sus padres biológicos como adoptivos estarían orgullosos. Con esa certeza en su corazón, María se preparó para un nuevo día, lista para seguir escribiendo su propia historia, una página a la vez. No te pierdas nuestros próximos vídeos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario.